Pará, no te pregunté recién en el off the record, pero te lo hago acá medio. ¿Puedo dar la buena noticia o es algo demasiado privado? Bueno, ahora ya que lo dijiste, No, sí. no dije nada. No, no, Bueno, no. está bien. No te No, me no, hagas la difícil de más. ¿Puedo no, no, felicitarte o no te podés, felicito? podés felicitarme, sí. Bien. Bueno, vamos a felicitar a nuestra querida y admirada compañera Gabriela Mordecki, que es abuela de Miguel. ¿Sí? Exacto, exacto. Bien. Felicitaciones, amiga. Muchas gracias, todos muy felices, por Bien. suerte. Bueno. Eh, Vamos Pero arriba. Y bueno, no, felicitaciones no, en particular a los papás. ¿Sí? dale, gracias. No, no tan feliz capaz que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Es cierto. Bueno, Una bueno, bueno. situación muy, muy, muy complicada que, nada, Me es- gustaría, me gustaría, porque bueno, pero introducí la voz a ver qué. pasaron este fin de semana las PASO, el gobierno de Alberto Fernández, bueno, corresponde que digamos en este contexto, además por lo que ocurrió después, el gobierno de Alberto Fernández como presidente y de Cristina Fernández como vicepresidenta sufrieron una derrota muy grande, muy fuerte, muy contundente. Repito, porque lo hablamos muchas veces aquí en la mañana en camino, incluso ayer lo hablamos desde la perspectiva más política con Daniel Buquet. Estamos hablando de las PASO primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias rumbo a las elecciones de medio término del próximo noviembre, que renueva, es una instancia electoral que Uruguay no tiene, que renueva parcialmente el Congreso, que renueva parcialmente el Parlamento, la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Dicho Exacto. esto, digamos que hay muchas razones, seguro, como suele ocurrir, que explican esa derrota y analistas, fundamentalmente argentinos, obvio, están tratando de encontrar esas claves. Pero también es innegable que uno de los vectores fundamentales, vector que suele incidir fuertemente en cualquier elección en cualquier parte del mundo, es la economía. Y Argentina, profe, exhibe grandes problemas de carácter económico. ¿Podríamos resumirlos? Mm. Sí, bueno, Argentina, como todos, como muchos países, ¿verdad? O la gran mayoría de los países del mundo tuvieron una crisis importante el año pasado, en 2020, debido al impacto del COVID, ¿no? Una caída fuerte del PIB de estos, digamos, en los países. Sin embargo, Argentina venía de una situación anterior muy, muy compleja, con un país estancado y con, digamos, ¿no? Desde, qué sé yo, la economía argentina podemos decir que está estancada desde 2010 prácticamente, 2011, o sea, estábamos como en el mismo nivel, pero además 2019 fue un año, el último, digamos, del gobierno de Macri, muy complicado, Uh con -huh. una caída fuerte de la actividad, el acuerdo con el fondo, los préstamos, digamos, el tema dólar, o sea, todo muy, muy complicado. Ahí agarra el gobierno a fines ¿no? de ese año, Alberto Fernández, y nada, 2020 lo agarra, ¿verdad? Con la pandemia, y Argentina además es de los países que aplica una cuarentena estricta, o bueno, estricta entre comillas, porque no se cumplió en realidad, pero sí en las reglas de las más extensas del mundo, ¿no? Y eso tuvo un impacto muy grande en la baja de la actividad, pero también, bueno, en el aumento de la pobreza, en una cantidad de indicadores sociales que ya no eran buenos en Argentina, pero que empeoraron notoriamente. Y 2021, que parecía, bueno, que el primer trimestre la economía se había recuperado, ¿no? Mostraba números positivos. Uh -huh. El segundo trimestre viene muy, muy complicado. Todavía no salió el dato oficial del PIB, pero Argentina tiene un indicador mensual de actividad económica que, si hacemos, digamos, lo tenemos en cuenta,
nada, la economía argentina habría caído en el segundo trimestre con respecto al primero en términos desestacionalizados 1,6%. O sea, tuvo, bueno, al igual que Uruguay, ¿no? Una nueva, en Uruguay fue el primer, digamos, pico del COVID, Argentina ya había tenido, pero fue muy severo y eso evidentemente volvió a afectar la actividad económica. Y eso se suma a un proceso inflacionario muy, muy fuerte que había en parte como que en 2020, digamos, con la propia pandemia, ¿verdad? La caída de la actividad, etcétera, ¿no? Como que la inflación había tendido a ceder un poco, Ujú. pero 2020, o sea, la inflación argentina estaba arriba del 50% en 2019. En 2020 empieza a caer y está alrededor del 35-36% al finalizar el año 2020. Ajá. Pero en 2021 ya estamos arriba del 50 de nuevo. El gobierno argentino intentó algunas medidas, pero como por ejemplo prohibir las exportaciones de carne, porque la carne aumentó mucho su precio y ellos consideraron que era uno de los factores que estaba acelerando la inflación. Pero bueno, eso tiene, por supuesto, otros impactos en términos productivos también. Igualmente hay que aclarar que Argentina no, o sea, tiene un mercado interno muy importante, digamos, si lo comparamos con Uruguay, el porcentaje de exportaciones respecto a la producción es menor en Argentina que en Uruguay, pero igual sigue siendo muy importante y además se enfrenta a un sector, ¿no? El campo, ¿no? En Argentina, con el cual ya, digamos, otros gobiernos peronistas, el caso fue creo que en 2007, era Néstor Kirchner el presidente, tuvo unas manifestaciones muy, muy grandes. O sea, es un sector fuerte, potente. El gran desencuentro con el campo fue en la presidencia de Cristina, Ah, bueno, con está. aquel famoso asunto de las retenciones, ¿no? Sí, bueno, o sea, las retenciones por supuesto que siguen, ¿no? Aquello que fue un intento de aumentarlas o hacerlas variables y bueno, no salió, pero fue muy, muy, muy importante. Pero bueno, digamos, no son los mismos dirigentes ahora, pero el sector es ese. Y ponerle una prohibición tan fuerte, que se ha ido extendiendo, bueno, nada, es algo que y no parece haber tenido impacto en la inflación, ¿no? Los que conocen de esto dicen que en realidad el único impacto que va a tener es que va a reducir la inversión en el sector ¿verdad? Y el stock ganadero, porque bueno, deja de ser un negocio atractivo el poder exportar y justamente captar los mejores precios que hay en este momento. Ujú. Entonces, bueno, digamos que por esos dos lados, lógicamente, una inflación tan elevada hace que el poder de compra de los salarios y sobre todo de las pasividades en las cuales aparentemente estuvo el mayor ajuste, digamos, porque bueno, eso lo paga el gobierno, ¿verdad? Los salarios son más, si bien el gobierno tiene una parte de salarios públicos, los salarios tienen que ver más con la negociación, ¿no? De las, como se llama en Argentina, de las paritarias, que bueno, ahí depende Claro. de la fuerza del sindicato, cuánto logran de ajuste, pero bueno, con una inflación tan elevada, igualmente la pérdida de salario real es una constante. A lo que se suma, bueno, condiciones de menor empleo, digamos, de la gente que no tiene, digamos, de los informales, de una situación muy, muy, muy compleja, en la que además Argentina está también con los problemas, es cierto, heredados del acuerdo con el Fondo Monetario,
que el ministro Guzmán hizo toda una gira por Europa para intentar tener apoyos de otros países para que los apoyaran, para que el Fondo Monetario fuera más liberal en cuanto a las exigencias de repago, porque bueno, en general el Fondo Monetario tiene sus plazos y no es como uno negocia con otros, ¿no? Ahí hay que... Y bueno, por ahora eso como que todavía está en una tensión frágil, ¿verdad? Y de nada, se está esperando a ver qué es lo que va a pasar con eso. O sea, por todos lados que uno lo mire, hay complicaciones, a lo que se suma, bueno, los hechos políticos que ¿verdad? Que provienen Claro. de esta derrota de las PASO, que en realidad las PASO no son unas elecciones, o sea, no tienen un efecto en el cambio en los diputados y senadores, sino que es como una gran encuesta, ¿no? Sí, yo De, ayer usando la terminología teatral, que es una de mis profesiones, es como casi un perfecto ensayo general. Es decir, todavía no está el público, pero vos se supone que haces la obra como si estuviese el público, con el vestuario, con la música, con la letra sabida, ni hablar. Y ahí más o menos te das cuenta si la cosa puede andar bien o puede andar mal, pero en claro, realidad el estreno será en noviembre, para seguir claro, con exacto. la metáfora. Igual ahí se pueden hacer entonces ajustes todavía. Hay Claro, algunos claro. igual que dicen que no es exactamente una gran encuesta porque no elegís, digamos, aleatoriamente a quienes van a votar, sino que es, ¿no? Porque hubo no me acuerdo ahora exacto el número de gente que participó, a pesar de que son obligatorias, creo que fue algo como el 70% de la Sí. población. Y bueno, y hay todas las especulaciones sobre qué va a pasar con estos restantes que no fueron, como, digamos, quiénes son, si son los mayores, si no, y bueno, ahí el gobierno de Fernández ya está preparando algunas medidas, ¿verdad? Un bono a los jubilados, un aumento del salario mínimo, no sé, una cantidad digamos, de medidas económicas, ¿verdad? Para intentar, digamos, contentar a parte de esta población, a estos votantes, que además perdió, digamos, Fernández en bastiones como el conurbano bonaerense, ¿verdad? Bastiones del peronismo. Y bueno, más allá de todas las peleas internas que se suscitan, a partir de esto, la economía es como lo que está, muchos, digamos, analistas lo Claro. confirman, ¿verdad? Lo que está por detrás de esto. Y no, digamos que haber traído el ministro de Economía, que es un economista joven, que además trabajaba en Estados Unidos, en una universidad muy prestigiosa, junto a Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, o sea, un destacadísimo economista, digamos, que hace la apuesta de venir a ayudar, porque aparentemente ese era como el perfil más, digamos, que más se buscaba, ¿verdad? Alguien que tuviera un diálogo con actores en Europa, Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, evidentemente que no es tan sencillo y la lectura que hay a veces desde Argentina de esta forma de relacionarse, digamos, hay actores que lo consideran que no está bien, ¿verdad? Que hay que Te cuento, enfrentarse, que no hay que para, negociar, pero bueno. redondear el dato y que al público le quede más claro, desde que ocurren las PASO, desde que se llevan a cabo, que no hace tanto, desde el 2011, y el porcentaje de participación de las del domingo pasado son las más bajas, 66%, 66, sí. 10% menos que las del 2019, que ponele que son presidenciales, entonces podían ganar más la atención, pero 10% menos también que las del 2017, que también fueron las PASO de medio término, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿Ah? bueno, el COVID mediante también seguramente ha Sí, hecho que seguramente, mucha claro, claro. gente
Nada más, porque parece que la multa por no votar es, no sé, bajísima, Es nada, muy baja, sí, es muy baja. 50 pesos, no, O no sea, sé, algo así. la penalización no resulta como óbice para la participación, digamos. De pronto hay gente que decide no participar deliberadamente y prefiere pagar la multa, que es particularmente baja. Sí, sí, por eso, no es nada un Entonces, costo. Gaby, volviendo a la economía y Sí, aprovechando tu conocimiento, mm, digamos, es una economía que tiene problemas para crecer. ¿Hasta ahí voy sí, bien? sí, 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 Es sí, una economía digamos, que presenta un fuerte endeudamiento. ¿También es cierto? sí, ¿Qué pasa con su déficit fiscal? Con déficit fiscal y además con alta inflación. sí, exacto. O sea, Bueno, las tiene todas mal. bueno, las cuentas fiscales en los últimos meses han mejorado porque a pesar de que uno cuando mira la economía, ¿verdad? Está desestacionalizada, o sea, con respecto al trimestre anterior, para ver en qué va la trayectoria es descendiente, en realidad la recaudación, o sea, la economía igual frente al parate brutal que tuvo el año pasado, está mejor. ¿Mm? El tema es que esto implicó una mejora en parte de la recaudación, algunos costos menores, porque bueno, las fuertes ayudas que se dieron el año pasado no volvieron, no se dieron, digamos, en igual medida, o sea, el gasto no volvió a aumentar, ¿no? Y justamente una de las críticas que le están haciendo desde digamos, la interna de su partido es, tuvimos 4 meses de equilibrio fiscal, eso es un absurdo, ¿cómo el gobierno va a priorizar el equilibrio fiscal antes que aumentar el gasto, ¿no? Entonces, por eso, como yo comentaba antes, la respuesta del presidente diciendo, no, ahora vamos a implementar un paquete de medidas. El tema es que cómo financia esto, y por eso la inflación, ¿no? ¿Cómo financia Argentina el que tiene un riesgo país altísimo? O sea, no puede emitir en los mercados globales. Bueno, el Fondo Monetario, bueno, ahora en esta repartida de plata también le repartió plata a Argentina, veremos lo que hacen, ¿no? Estos derechos especiales de giro Bien. de los cuales también en Uruguay, ¿verdad? Se está hablando, bueno, fueron a todos los países, ahí eso fortaleció un poco las reservas, pero igualmente Argentina, como no puede emitir para endeudar, o sea, ¿cómo hace si tiene déficit Ah, claro. para financiarse? Emisión. Y bueno, algunos títulos coloca internamente, ¿verdad? Internamente quiere decir, los coloca en el fondo que tiene de las jubilaciones o el Banco Nación, ¿no? Digamos, ¿no? En pesos, internamente, pero el grueso viene de emisión y entonces eso, digamos, ante un país que no crece, solo genera inflación. Entonces esa ecuación es compleja y por ahí había habido una pequeña mejora, pero digamos esto políticamente es mal visto. Por eso como que es difícil y no podemos como analizar lo económico sin lo político, ¿no? Porque Y en ese se marco, y sin entrar, retroalimenta. en Sí, los detalles que a veces son difíciles de entender y difíciles de explicar, por ende. Por ejemplo, algunos reproches que ya ni siquiera te hablo de los reproches que puedan venir de la oposición, los ahora explícitos reproches que desde el propio gobierno, digamos, de lo que podríamos llamar el ala kirchnerista, se le hace a la conducción económica de Alberto. Más allá de si nos parecen correctos o incorrectos, más allá de eso, ¿dónde se depositan? ¿Dónde se apoyan? ¿Cuál sería el reclamo para que lo entienda la gente si es que más o menos lo tenés claro? más gasto, más gasto. O sea, es esa idea como que un gobierno verdaderamente de izquierda lo que tiene que hacer es gastar y no preocuparse por cuestiones neoliberales como
quién me financia o el equilibrio fiscal o cuestiones del estilo, para un país, digamos, sumamente endeudado, que no tiene posibilidades de tener crédito externo, como que ahí viene un poco Ah, la discusión de qué es la medida de política que hay que llevar adelante, ¿no? El gobierno debe ser el que dirige la economía y la economía tiene que priorizar nada, el bienestar de la gente y por lo tanto eso solo se resuelve gastando más. ahora, No hay que entonces te mirar hago, eficiencia ni si nada y querés, bueno, es como vos como complejo. buena profe estás acostumbrada a mandar consignas para que tus alumnos hagan ejercicios. Yo me voy a tomar el atrevimiento de mandarte una consigna para que cuando quieras la traigas. Porque esto que acabas de decir, entre el supuesto reproche que por izquierda le hacen dentro del gobierno a la conducción económica de Alberto, es similar al que el gobierno acá en Uruguay recibe como reclamo por parte, por ejemplo, de la oposición política del Frente Amplio, porque yo veo que el gobierno cuando reacciona dice cosas similares a las que vos señalaste también. Ah, estos quieren solo endeudarse, a esto no nos importan los números de la macroeconomía, no creen que es necesario ver a quién les pedimos y en qué condiciones dinero, algo así como que el Frente Amplio, entre comillas, juego con la analogía, igual que los K, irresponsablemente piden deuda sin saber que eso es comida para hoy pero hambre para mañana. ¿Son asimilables esos dos escenarios? Bueno, en realidad hay como digamos, lo que pasa es que nos paramos en escenarios muy diferentes, ¿no? ¿Dónde estaba Argentina antes de la pandemia? ¿Dónde estaba Uruguay? ¿Cuáles son las fortalezas que tiene Uruguay con acceso a fondos a costos bajísimos? Frente a Argentina que tiene acceso cero, eso es lo que yo planteaba, ¿no? O sea, Bien. capaz que digamos, lo que la oposición, bueno, no, en Alberto Fernández no es la oposición que tiene adentro de su propio partido, ¿no? Reclama es si, sin mirar al gasto y cómo se financie. Digamos que aquí en Uruguay creo que, por supuesto, también hay reivindicaciones en el mismo sentido, mirando igualmente Uruguay en 2020 en porcentaje del PIB gastó mucho menos que Argentina. Argentina gastó mucho más que Uruguay en términos de, si uno lo compara en porcentaje del PIB, inclusive en la situación terrible que estaba Argentina ya en 2020. Entendido, Uruguay entendido. venía, digamos, en un momento con un riesgo país y sigue estando muy, muy bajo, acceso, como yo decía, abierto a financiamiento, digamos, ¿no? En los mercados, no tiene por qué pedirle a ningún organismo internacional. Uruguay además tenía algunos factores de crecimiento económico ya instalados, como UPM, el Ferrocarril Central, etcétera, que le daban un piso de crecimiento al país, que eso ya se sabía y eso iba a suceder y sucedió igual, ¿no? Y entonces desde la oposición se decía, no, bueno, es que con esto que están invirtiendo no alcanza y Bien, eso provocó además un crecimiento bajísimo, o una caída, digamos, en el crecimiento muy, muy grande en Uruguay, que no estaba acorde con la situación y que se lo vincula muchas veces a la falta de estos apoyos efectivos, ¿no? bien, Por eso digo, yo creo que puede ser que vengan por el mismo lado, sin embargo, la situación preexistente no es equiparable y es la distinta. fortaleza del país es distinta, ¿no? Uno puede reclamar más gasto, pero bueno, el tema también es ver las posibilidades del país. Tal vez para Argentina en este momento sea bueno, veremos lo que va a pasar. Bien. El tema es que la situación es muy compleja, ¿no? Pero bueno. Bueno, Gaby, querida, te agradezco mucho, como siempre, vuelvo a felicitarte en el final y te invito a que nos reencontremos la próxima semana, ¿sí? Bueno, a ver si podemos hablar de Brasil, que nos queda ahí postergado, que como Argentina siempre está más complicado, terminamos eligiendo, pero Se tampoco cuela. está.
Sí, totalmente. Bueno, y ya la Bueno, próxima, también una buena noticia, ya la próxima semana estaremos en primavera. bueno, qué bien. Bueno, chao Bueno, Gabriela, un beso a la bueno, familia. chao, Hasta chao, luego. gracias.